Libro de Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 16. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Sagrada Escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Se puede sentar, hermano. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De una manera abierta, la Biblia nos declara que habremos de heredar algo, que somos herederos. Si a mí se me dice eres heredero, significa que hay una herencia que he de recibir, que hay un testador, que hay un testimonio, que hay una herencia. El versículo 17 es absolutamente claro en reafirmarnos que somos herederos si somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una condición para ti y para mí. Si es que padecemos juntamente con Él. Condición. Los padecimientos de la cruz de Cristo son potestativos de aquel que participa del reino de los cielos. Todo hijo de Dios ha de sufrir. Compartir los padecimientos de la cruz no son sino una bienaventuranza, un beneficio. Aunque a ciencia cierta, hay muchos que en nuestras iglesias no piensan así ni proceden de esa manera. Ellos ven el dolor, la prueba, la fatiga, lo que turba, lo que afana, lo que molesta, desde otra lupa. Pero bíblicamente hablando, aquí se nos declara, aquí y más allá y más acá, en todas partes de la palabra, que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero que hemos vencido, porque Cristo venció al mundo. Y la fe que vence al mundo ha sido puesta en nosotros. Hay una condición para recibir de Dios esta herencia. Vamos a padecer de una u otra manera. Y hay un propósito, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, vamos a hablar de herencia. ¿De qué herencia me habla la palabra? Vamos a rápidamente a hablar del término heredero, del término herencia. Y luego hablamos del resto. Gracias, Señor. La palabra cleronomos, de cleros, que significa suerte o parte o porción, y del verbo nemomai, que significa poseer. Esta palabra heredero, cleronomos, en el Nuevo Testamento tiene varios usos. Vamos a verlos. Cleronomos se refiere a la persona a quien debe pasar la propiedad a la muerte del propietario. Vamos a Gálatas capítulo 4, los primeros dos versículos. Gálatas 4, versículos 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cleronomos, heredero, también se refiere a uno a quien Dios le ha asignado algo, no habiendo entrado aún en posesión de lo que se le ha prometido, como el hermano Abraham. Abraham se le hizo una promesa y todavía en el momento de la promesa no lo había palpado, no lo había tocado. Voy a Romanos capítulo 4, versículos 13 y 14. Romanos 4, versículos 13 y 14 dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham
o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Alabamos al Señor. Kleronomos también se refiere a los santos pobres en el mundo. Santiago 2:5 dice: hermanos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Kleronomos también se refiere en general a los creyentes que tienen parte en el nuevo orden iniciado por Jesucristo el Señor y que será introducido de manera permanente a la vuelta del Señor Jesucristo. Tito 3:7 nos dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Kleronomos, heredero, también se refiere a uno que recibe algo no por sus méritos, como en el caso del justo Noé. Hebreos 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Leer el libro de Romanos, lo voy a leer en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. En el capítulo 1, el libro de Romanos retoma una lección del Antiguo Testamento. Yo leo Romanos 1:16 y se me dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y agrega: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, Antiguo Testamento, nos trae también la misma lección: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, para ser kleronomos, para ser heredero, para ser partícipe activo del nuevo orden introducido por Cristo, en nosotros se ha manifestado algo que es la fe, que es un don de Dios. Para tener acceso a las cosas de Dios, a lo sobrenatural de Dios, evidentemente el Señor ha traído algo sobrenatural a nuestra vida, que es la fe. A través de este vehículo, de este medio, nosotros tenemos acceso a las cosas de Dios. Ahora, si hemos empezado la vida cristiana por fe, que es un don de Dios, fe en Cristo Jesús, entonces el ejercicio de la fe en nosotros tiene que ser constante para que la herencia de la cual nos habla la palabra se haga efectiva en cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, cuando dejo de creer, me inhabilito y ya no soy hijo porque dejo de creer. Y ya no soy justo porque he dejado de creer. ¿Y cuál es esta justicia de la cual me habla el Señor? Que creamos en Jesucristo, que le aceptemos y que le sigamos. Esa es la fe. Por eso, cuando la fe mengua, nos hacemos abominables delante de los ojos del Señor. Ya no hijos. Y si no hijos, ¿qué herencia va a haber? Si la herencia es para los hijos. Vamos a leer Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Alabados al Señor. Pasemos al otro término, al otro sustantivo, herencia. Bíblicamente hablando, ¿a qué se refiere herencia? ¿Cómo podemos concebir, pensar acerca de la herencia? La condición y las posesiones futuras del creyente en el nuevo orden de cosas que será introducido cuando Cristo vuelva. La condición tuya cuando el Señor regrese y todo lo que vas a recibir como herencia de parte del Señor. Primera de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí Pedro ya nos aclara cuál es esa herencia, la herencia de la vida eterna.
Nada es comparable con estar en tener acceso a la gloria de Dios, de ser transformados, mudados, de poder ver a Dios, como dice la Escritura, cara a cara, siendo semejantes al Altísimo, viéndolo cara a cara, participando de su bendita gloria, que es el regalo de regalos, que es la promesa que Él nos ha traído a cada uno de nosotros. En su gloria hay moradas. Él dice en la palabra en Juan que Él se fue a hacer morada para que donde Él esté, también nosotros estemos. El propósito divino entonces es que nosotros podamos compartir la eternidad en Cristo Jesús, que estemos con Él para siempre, en un estado, en una condición en la cual el tiempo que Dios creó por causa del pecado de Adán y de Eva cesa y ya no hay tiempo. Y si no hay tiempo, ¿qué tiempo va a pasar? A esa bendita gloria que no tiene comparación con cualquier cosa que pueda producir placer o ganancia. A eso nos ha llamado el Señor. Así que no diga, ay, pobrecito de mí, pobrecito de aquel que todavía no ha participado de esta herencia. Y nosotros por fe somos herederos de lo que el Señor ha prometido. Por eso se necesita ser verdaderamente valientes y que la fe no fluctúe de un día para otro. Que la fe no fluctúe de una condición para otra. Que la fe no fluctúe cuando estamos en líos. Que no fluctúe, que sea la misma, granítica, de una sola pieza, que no se resquebraje, que nada entre en la fe, que tengamos o no, digamos que tenemos fe en el Señor, que podamos o no, que podamos decir tenemos fe en el Señor. Si la fe se resquebraja, para muchos cristianos es algo light, algo común y corriente, y no lo es, porque es por fe que nosotros somos justificados. Cuando yo creo en el Señor, en su palabra, y le sigo, el Señor me justifica, me declara justo, siendo yo, adánicamente hablando, injusto. Y la justicia que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando, a mí me es acreditada cuando por fe, que es un don de Dios, tengo acceso a lo de Él. Así que no puedo dejar de creer. No puedo dejar de creer. Nadie desconoce que la vida que vivimos aquí en Barranquilla está llena de sinsabores, de todo color, de toda textura, de todo sabor, de todo olor. Eso es cierto, pero no es menos cierto que el Señor nos combina por su Espíritu Santo a no fluctuar en nuestra fe. Que pase lo que pase, no dejemos de creer que aun cuando el cielo se desgaje en pedazos, podamos seguir creyendo en el Señor y en su palabra. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo dijo, no lo hará, lo ha prometido, no lo cumplirá. A Él la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Claro, vamos, herederos de un bien que no se puede tasar en dólares, en euros, en posesiones o en fama o en los reinos que este mundo ofrece. Capítulo 4 de Mateo. Ahora bien, repito, 1 de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aclarado bíblicamente el concepto de heredero y de herencia, vamos a los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Voy a resumir todo eso. La referencia bíblica es Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Hay referencia a 7 iglesias? Congregaciones mixtas que existieron en el primer siglo de la edad cristiana, en lo que hoy en día corresponde a Turquía. Hay una promesa de bendición para el vencedor. Venga y le voy a leer algo, resumiéndole. Gracias, mi rey. Capítulo 2. Cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, la promesa es: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna le dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido,
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A la iglesia de Tiatira le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Sardis le dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Filadelfia le dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A la iglesia de Laodicea, la séptima, le dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La herencia de la cual nos habla Romanos capítulo 8 tiene que ver con estas promesas a estas 7 iglesias que existieron, que fueron congregaciones mixtas, que existieron en lo que hoy en día es Turquía, existieron. Pero ese mensaje dirigido a estas 7 iglesias también, universalmente hablando, son mensajes dirigidos a cada creyente en particular y a cada iglesia durante los estadios diferentes por los cuales ha pasado la iglesia de Jesucristo. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y esta palabra toinikoti, al que venciere, al vencedor o al que venciere, toinikoti, va dirigida a cada uno de nosotros también. A todo aquel que ha puesto la confianza en el Mesías como Salvador personal. Así que la designación de al que venciere o al vencedor, toinikote, se refiere a usted, a usted, a usted y a mí, a cada uno de los creyentes que conformamos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es el que vence? El que vence es el que no se dobla ante el mundo. El que vence es aquel que, habiendo nacido de nuevo, no peca, no practica el pecado, aun cuando él es pecador, porque es adánico. Una cosa es que pequemos porque somos pecadores, y otra muy diferente es aposta a propósito, intencionalmente practicar el pecado. Así que el que no practica el pecado, sino que se deja purificar muy profundo por el Espíritu Santo, él es un vencedor, ella es una vencedora. Aquel que se rinde ante el pecado, le da rienda suelta a las pasiones engañosas de la carne y se va al mundo, es vencido. Y el vencido no tiene acceso al reino de los cielos, sino el vencedor. Habrá ataques, amén, la Biblia lo enseña. Habrá toda suerte de penalidades, la Biblia lo enseña. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y las aflicciones que nos llegan son de todo peso, de todo orden, de todo sabor, de toda textura, de todo color. A veces viene una sola, a veces vienen en andanadas como 5. Sea como fuere, el Señor nos ha advertido por la palabra que en el mundo vamos a tener aflicción. A Dios gracias que Él no nos ha dejado solos. Mientras estuvo Cristo en la tierra, Él fue el consolador. Y habló, una vez resucitado, que habría de enviar al otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. O sea, el vencedor no es el que hace lo que le da la gana. Ese es un vencido, un cobarde, pusilánime. Y los cobardes no tienen acceso al reino de los cielos. Y cobardes es cuando uno conoce la palabra y porque el papá, y porque la mamá, y porque la novia o la futura esposa, o porque los compañeros de trabajo ejercen o ejercitan una presión para que uno se vaya echando para atrás en el evangelio. Problema de ellos: mientras Cristo siga confesando mi nombre ante el Padre, porque lo hemos leído, Él confiesa nuestro nombre ante el Padre. ¿Yo qué voy a hacer? Confesar el nombre del Señor delante de todo el mundo. A veces uno no puede hablar, pero uno sí puede hacer. Si va a una tienda y paga con un billete de 5,000 y le dan vuelto para un billete de 50,000, hay mucha gente que te está viendo, usted diga al tendero: señor, usted se equivocó. Con seguridad te va a decir: pero yo le di el vuelto bien. Y no te equivocaste, me diste el vuelto de más, tómelo, que eso no es mío. Y haciendo esto sin predicar, estás predicando. Sin palabra, estás alcanzando más de 4 deshonestos.
que cuando le dan vuelto y demás dice, coroné. Nosotros no coronamos de esa manera. El vencedor. Toi Nicoti. El vencedor es uno que ha nacido de nuevo y se apega a su Señor Jesucristo y sigue. Si alguien se mete contigo, estará metiéndose con la obra de Cristo en tu vida. Que Satanás es grande. El Señor lo venció. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y cuando viene más fuerte que él, le vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín. El Señor vino a nuestra vida en poder y en gloria. Colosenses 2:14, que dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos hablando de un enemigo poderoso, de tú a tú nos puede arrancar el cocote, nos quita la vida, sí es así. Pero he aquí que uno ha intervenido en nuestra vida, nos ha hecho nacer de nuevo y somos templo del Espíritu Santo. Ay del que intente meterse con un templo del Espíritu Santo. Mejor le habría sido no haber nacido o colocarse una piedra de molino en el cuello y tirarse a lo profundo del océano Pacífico o el océano Atlántico. Así de grande es el Señor. Iglesia, ¿por qué temes? ¿Dónde está la fe? Uno tiene que creer no por lo que vea, ni por lo que sienta, ni por lo que escuche. Uno tiene que creer al Cristo que ya se ha revelado a nuestra vida, al Cristo de la palabra. Él es la palabra. Que no fluctúe como la temperatura terrible en Barranquilla. Humedad altísima, humedad bajísima. Temperatura alta, temperatura bajísima. Y ahí se enferma uno. Que no seamos como el régimen de vientos y de lluvia en nuestro medio, que seamos de una sola pieza. Alabados al Señor. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien pregunta, pero yo no lo veo a usted como vencedor. A usted lo atacan, hablan mal de usted mintiendo, lo amenazan. ¿Dónde está la victoria? La victoria está en que no me he doblegado a la voluntad de ellos. La victoria está en que no estoy haciendo lo malo. La victoria está en que estoy haciendo caso a la palabra. Estoy obedeciendo a mi Señor. Ahí está la victoria. Alabados al Señor. Hay muchos que son miembros de una iglesia en particular, pero genuinamente hablando, no son del cuerpo de Cristo porque no hay fe en ellos. Y la fe invalida cualquier cosa que podamos decir o predicar. Capítulo 11 del libro de la fe, Héroes de la Fe, de Hebreos. El versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dígalo con fe, porque el poder no es tuyo, es del Señor. No es tu mano, es la mano del Señor. No es tu obra, es la obra del Señor a través de ti. ¿Qué cantidad de promesas tenemos? Nos dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No sufriremos daño de la muerte segunda. Nos darán de comer del maná escondido y una piedrecita blanca y un nombre escrito en ella, el cual nadie conoce sino cada uno que recibe la piedrecita blanca. Padre mío, nos dará autoridad sobre las naciones. Él las regirá con vara de hierro y durante el milenio él estará en Jerusalén, ministrando, rigiendo con vara de hierro a las naciones del mundo. Y nosotros, quién sabe en qué parte de la geografía del mundo, reinando juntamente con Jesucristo, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo nuevo, un cuerpo lleno de luz, un cuerpo en el cual no habrá necesidad de alimento, porque lo sustentará la bendita gloria de Jehová. Un cuerpo en el cual no tendremos necesidad de transporte público ni privado, porque con la velocidad del pensamiento iremos de un punto de la geografía a otro punto de la geografía. Así como la resurrección de Cristo, la del creyente. Alabado sea el Señor. Y si tuviera tiempo, diría más de cuánta experiencia que he tenido con ese cuerpo. Qué bendición tan grande. Mira lo que se me promete. Seré vestido de vestiduras blancas y el Señor no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Y más importante, Él confesará nuestro nombre delante del Padre. Cuando vengan atacando y Satanás diciendo, dame a Wilfrido, dame una semanita de prueba que no cree, el Señor le dirá al Padre, mira mis llagas, aquí están las huellas de mis llagas, morí por Él y Él cree en mí, por lo tanto, fuera de aquí, cachivache viejo. A su nombre, a su nombre. Hermano, ¿usted de dónde sacó eso? Porque en el Antiguo Testamento menos va que un ejemplo, y en el Nuevo también, y ahora también.
Antiguo Testamento, Job fue acusado. Nuevo Testamento, a Pedro lo pidieron para zarandearlo. Y ahora, ¿qué crees tú que pasa contigo, conmigo? Hay un día en el cual Satanás, en una operación que no entendemos todavía, se le presenta, no saque distancia al Señor y le dice: dame a fulanito y te pruebo que esa mujer no cree en ti. Dame a ese pastor y te voy a probar que no cree en ti, que me pertenece a mí. Y el Señor le dirá: no, Señor, ese cree en mí y yo morí por él. Apártate, Satanás, que me eres por escándalo. Gracias, Señor. A mí nunca antes me habían prometido herencia. Mi papá no prometió herencia para mí, pero mi Padre Celestial me ha dicho que hay una herencia para mí, incorruptible, inmarcesible, si yo sigo creyendo en Él. Alabado sea el Señor. A estas grandes promesas se le añade Apocalipsis 21:7. Búsquelo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Promesa para ti y promesa para mí. Si vencemos, si la fe no fluctúa, no se resquebraja, el Señor cierre portillos ahora en nuestra fe, que no haya modo de que el enemigo nos tumbe. ¿Qué hace que la fe intente fluctuar? Lo que te afecta, lo que te aflige, lo que te ocurre: enfermedades, amenazas, dictámenes de médicos que no conocen al Señor, que para ellos todo es muerte y dinero. Todo eso que te ocurre a ti intenta o tiene como propósito último resquebrajar tu fe. Porque cuando la fe se resquebraja, cuando uno deja de creer en el Señor, uno se hace ignominioso, abominable, y ya no tenemos acceso a las cosas de Dios. La única manera para acceder al cielo de gloria es a través de la fe. No hay otro medio. No lo hay. Hasta tal punto que en 1 Corintios capítulo 1-2, el Señor dice que como el hombre no conoció a Dios por sabiduría, le plació al Padre que el hombre sea salvo por la locura de la predicación del Evangelio. Y a nosotros que nos predicaron esta locura, entre comillas, que ya somos loquitos, entre comillas, que somos salvos, el Señor nos demanda fe constantemente, con o sin ganas. Ese es problema tuyo, no problema del Señor. Te toca tener fe con o sin ganas. Hoy no tengo ganas. Hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué tiene que ver el izquierdo con el derecho? Agorero. Agorera. Alabado sea el Señor. Sonríe que Cristo te ama. El Señor te ama. Él está contigo, cual poderoso gigante. Aleluya. Estos compromisos, estas promesas del Señor son compromisos que Él ha adquirido solo para el vencedor. Estas promesas van derechito al vencedor, al que no se resquebraja, al que no se raja, al que no cede ni un ápice al mundo ni a las pretensiones de Satanás, nuestro adversario. Estas promesas son compromisos que Dios ha adquirido solemnemente. Son promesas que ha hecho, y lo que Él promete, Él lo cumple. Tiene el poder, el amor y la voluntad para cumplir todo lo que ha prometido. Alabado sea el Señor. Hay una palabra que aquí he dicho varias veces y que a lo mejor a algunos no les gustará, pero aquí va. Eso, el Señor le dio una experiencia a una hermana, y la hermana oyó la voz del Señor que le decía: dile esto, cuéntale esto a mi siervo Wilfrido, porque él sabía que yo no tengo cortapisa para decirlo, y lo voy a decir, y lo ha dicho. El Señor le dice a todos: no tengo compromiso con ninguno que no tenga compromiso conmigo. Es decir, solamente su compromiso va con el vencedor. El vencido no tiene parte de nada de esto. La promesa de Apocalipsis 21:7, en cierto sentido, incluye las promesas anteriores de las 7 iglesias, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Heredará significa tomará posesión. Significa recibirá la parte asignada de una herencia. El concepto de herencia tiene que ver con
lo por venir, soteriología, las cosas por venir. Pero también tiene que ver con escatología, salvación y las cosas por venir. Y no se puede separar. Dice todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En el versículo 7 del capítulo que hemos referenciado, no el 2 y el 3, no. 21 de Apocalipsis dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo. Padre mío, qué privilegio, qué bienaventuranza. Cuando alguien se está metiendo contigo, cuando 4 demonios han venido de un lugar del cual fueron enviados para destrucción, muerte, enfermedad, achaque, ruina y demás, y no quieren sino decir: aquí estamos, aquí estamos. Y hay que decir: y yo también estoy aquí, de pie en el nombre del Señor, el que te venció, ya te venció. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Padre mío, yo seré, esomai, la promesa del Señor en el pacto abrahámico. Vamos a Génesis 17, por favor. Génesis 17, del 7 al 8. Gracias, Señor. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Alguien me saldría al paso de decirme: hermano, pero Abraham era hebreo y nosotros no somos hebreos. Entonces vamos a aclarar la palabra, vamos a Gálatas. Gracias, Señor, por el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 13, versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que el hermano Abraham vivió antes. Él fue antes de la ley. Primero Abraham, luego la ley, luego la gracia. Y a Abraham le hicieron unas promesas cumplidas en Cristo Jesús. Así que si hablamos de ley, no me diga que Abraham está bajo la ley. Abraham actuó en la promesa. Las promesas en Abraham se cumplen a cabalidad en Cristo Jesús. Entre Abraham y Cristo hay un paréntesis que corresponde a 1500 años de historia, que corresponden al pacto, entre el Señor y el pueblo de Israel. Así que las promesas a Abraham son anteriores. Por eso, todo aquel que es por fe participa del linaje de Abraham. Abraham logró un montón de cosas impresionantes por haber creído. Y la fe del padre de la fe, del amigo de Dios, ya está en nosotros. La fe anunciada en Abraham, en nosotros ya se ha manifestado. Amén o amén. Amén. Entonces aplaudo al Señor de la fe. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. También esta promesa de seré y yo seré su Dios tiene que ver con el pacto davídico. Vaya a 2 de Samuel 7:12. 2 de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de su linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahí está la promesa del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. El pacto abrahámico, el pacto davídico.
El pacto abrahámico por el cual Dios imparte bendiciones a todas las familias de Abraham. Y nosotros somos del linaje de Abraham por la fe. Por la fe. Lo aclara Gálatas en el capítulo 3, en el último versículo. El pacto davídico, pacto de salvación mesiánica, prometida a través de la dinastía de David. ¿Y qué del nuevo pacto? Vamos a leer Hebreos 7:22. El nuevo pacto, un mejor pacto. Vamos a 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Alaba, y lo podemos leer hasta el versículo 18, si tuviésemos tiempo. Gracias, Señor. Vamos a recapitular. Romanos 8:17, ¿qué dice? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, Romanos 8:17 me habla de una herencia bendita, inmarcesible, como dice Pedro. Y me dice, si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, esta necesidad de aceptar, soportar el padecimiento que sufrió Cristo para poder participar de su gloria. En la primera etapa de la iglesia nuestra, primer siglo de la era cristiana, la iglesia primitiva, los hermanos, cuando eran perseguidos, torturados, cuando iban a morir, cuando tenían que vender sus propiedades, cuando sus familias judías los desheredaban, ellos tenían como sumo gozo participar de los padecimientos de Cristo. Ahora se tiene como una maldición el sufrir. ¿Pero por qué tengo que sufrir? Si a Cristo sufrió. ¡Qué locura! Mateo 16:24. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De lo que acabo de leer, hay muchos que no toman la cruz, no siguen a Jesús, pero quieren seguir a Jesús. Segundo de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Póngase de pie.